Buenas tardes, queridos amigos. Este es su programa radial Mente y de Mente. Estamos el día de hoy aquí con este aguacero que ha sido difícil de llegar, pero ha llegado nuestra invitada. Estamos aquí con Cecilia Ponce, que por favor quisiera que se presente. Muchas gracias, Aimee, te agradezco un montón haberme invitado, me gusta mucho participar contigo. Yo, soy historiadora, estudié historia en Francia, ahorita estoy haciendo un máster a distancia en la Universidad de París 10 y estoy súper contenta de poder conversar sobre el tema que nos invitaste hoy. Muchísimas gracias. También estamos aquí con Luciana. ¿Quieres saludar? Hola. Muchas gracias, bienvenidos. El tema de hoy es sobre la locura y la cultura, ¿no? Que cómo se expresa la locura en las diferentes culturas. Y nos estábamos preguntando si es que eso tiene o no que ver, si es que la locura se expresa de formas diferentes, en contextos diferentes, y si es que es la misma locura en contextos diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la locura? Y si es que en las culturas, si las diferentes culturas tienen la misma lectura sobre la locura. Es bien interesante porque no solamente no tienen la noción de locura cambia según las regiones del mundo, sino que también según la temporalidad. Uh-huh. Es decir, que por ejemplo las enfermedades que eran más extendidas en el siglo XIX, las enfermedades mentales, ahora ya no son consideradas como tales. Y es bastante interesante eso. Por ejemplo, en el Senegal hay una tribu, que es la tribu de los Wolof. Entonces, esta tribu no cree en la demencia senil. Ellos lo que creen es en la reencarnación. Y que nosotros cuando envejecemos y nos morimos, nosotros reencarnamos en un bebé. Ellos lo que creen es que cuando hay demencia senil, o sea, cuando existe estas muestras en los adultos mayores, es que los bebés llegaron antes. Entonces es súper interesante. Como que se cruzaran los momentos. Además que es una manera de que a las personas mayores con esta enfermedad, como no es considerada enfermedad, es tratada de otra manera diferente. Eso sí, como mucho más cuidados. Es bien interesante. Pero ¿y cómo son esos cuidados? Es decir, no es, por ejemplo, como podría pasar a veces en el occidente cuando se les ponen en hospitales, en ese tipo de cosas, sino que se les cuida como bebés y son tan importantes como bebés. Es impresionante, son diferentes. Bueno, creo que Luciana quiere decir algo. Cuéntanos, Luciana. Aquí, mi amor. Di nomás. Tenemos eso también. ¿Qué vas a decir, Lulu? ¿No? Bueno, después nos va a contar la Luciana su edad. Porque también creo que hay una diferencia en espacios urbanos y espacios rurales, ¿no? Y a veces, difiere en las culturas como desde las creencias de cada cultura, pero también desde los espacios de donde se vive, ¿no? Y pensando, yo justo recién tuve chance de estar en San Francisco y es súper interesante cómo la ciudad, y cerca de San Francisco está Berkeley, y cómo Berkeley mismo ha decidido que es amigable especialmente con las personas que no tienen casa, pero dentro de esas personas, muchas personas tienen un problema de salud mental, ¿no? Y además de consumo de sustancias, pero es como se entrecruza, ¿no? ¿Qué será primero? El tema social, el tema del consumo, el tema de salud mental, ¿no? Es difícil de discernir, pero la comunidad se ha acostumbrado a ver a las personas ahí alrededor. Claro. Para mí, personalmente, no creo que estén acogidas las personas. Solo casi como se ha normalizado, digamos, para mí, como el abandono, ¿no? Y a pesar de que las personas están acostumbradas, para mí era una cosa nueva, era como un poco agresivo inclusive, como ver a estas personas y yo sentía como que fuera una cosa de abandono, ¿no? De desolación. Pero la comunidad ahí ha decidido que su forma de acoger es no expulsar, digamos, ¿no?
Y ahí pensaba cómo también el espacio urbano Claro. hace eso. El espacio urbano delimita como, y hay unas reglas que yo no conozco, pero las personas saben exactamente dónde sí pueden estar, dónde no pueden estar, qué pueden hacer, ¿no? A quién se pueden acercar, a quién no. Y son unas reglas que seguramente se han ido estableciendo, no convencionalmente, ¿no es Sí, sí, cierto? totalmente. Pero parece como que se acoge, entre comillas, el discurso es que se acoge la locura y se acoge a las personas como si fuese un tema de derechos. Entonces respetamos a las personas que están en situación de calle, Ujú, pero parecería también como una normalización del abandono. claro. Es interesante lo que me dices porque es las delimitaciones urbanas, ¿no? Que son completamente diferentes, como decíamos, también en las zonas rurales. Yo pensaba, por ejemplo, en el caso de Indonesia. En Indonesia, por ejemplo, las personas que no tienen domicilio fijo, que son mendigos, por ejemplo, en las calles, son inmediatamente puestas en centros de salud mental. El hecho de ser homeless, así como de ser mendigo, es Sí. considerado como una enfermedad. Y eso nos reenvía también a pensar, por ejemplo, cuando se creó aquí el Hospital San Lázaro en el siglo XVII, Sí. las personas que entraban mayoritariamente a este hospital eran personas que eran pobres. Claro. Entonces, la enfermedad, o sea, como este miedo, la porofobia, ¿cómo se llama? La pobreza era considerada como una enfermedad mental. Ah, Es súper interesante porque, claro, no pueden, en Indonesia, según lo que yo estaba leyendo, como no pueden producir, tienen esta incapacidad y solamente se puede catalogar como una enfermedad mental, como una locura. Qué locura es esto, ¿no? sí. ¿Y tú crees que esto pasa también en los espacios rurales? Claro, en los espacios rurales deben tener otro tipo de dinámicas. Por ejemplo, esto que yo les contaba sobre los Wolof en el Senegal es netamente rural. Son una tribu rural. En las ciudades, yo creo que las ciudades se occidentalizan bastante fácil. Yo viví en Dubái un año. Y es bien interesante, eso les quería contar hoy porque, bueno, Dubái, que es una ciudad bastante cosmopolita, hay un 80% de las personas son extranjeros y, bueno, pero hay en una ciudad que queda muy cerquita de Dubái, en los Emiratos Árabes, que se llama Fujairah, una vez al año un viento que llega, te tienes que esconder en la casa de este viento porque te enloquece. Ese viento que deja a la gente que loca. deja loca. O sea, sí había escuchado. Es una locura, porque además es súper interesante porque, claro, no solamente viene con esta tempestad de arena y todo, sino que si te encuentra en la calle, claro, comienzas a delirar. Y es peor para las mujeres, porque tienen estas leyendas súper rurales en las cuales si eres mujer y te encuentras con este viento, hasta puedes salir en cinta. Bueno, es una... ¡Qué buena excusa! Es buenísimo. Ese es el famoso mal viento. Ese es el mal viento, exacto. Entonces, es interesante también porque Fujairah es una ciudad bastante rural. Ah, ya. Son todas estas, y también leí que en España, también en los pueblos rurales, en el sur de España, también llega este viento, hay un viento que llega desde África, y justamente dice que te enloquece un poco. Pero siempre, estos cuentos son siempre siempre es en el, ¿cómo decir? En este mundo rural. De ahí, es súper interesante, por otra parte, no sé, el mismo hecho de catalogar o enunciar las enfermedades. Ajá. Por ejemplo, lo que yo estuve una vez en una clase y ellos hablaban sobre la esquizofrenia y la historia de la esquizofrenia, más o menos. Entonces, decían que, por ejemplo, la esquizofrenia viene del griego esquizo, que quiere decir roto o fisurado. Ajá. Entonces, es una mente fisurada. Para las personas que padecen esa enfermedad en Asia, decir esquizofrenia es demasiado duro. Y ellos dijeron, y los médicos, por ejemplo, en Japón o en Corea, han decidido que ya no van a llamar esta enfermedad de esquizofrenia, como lo llaman en todo el mundo, sino que le llaman, por ejemplo, una enfermedad del pensamiento no afinado. Es decir, afinado como afinar un piano. Como instrumento. Como instrumento.
Es bien interesante. Porque el mismo hecho de, es verdad que es necesaria la occidentalización, la universalización más bien de los términos médicos, pero yo creo que según las culturas también ellos han tratado de cambiar según la cultura en la que están y hacerlo más accesible y que haga más sentido. Ajá. Bueno, también los códigos, digamos, de diagnóstico y tal, se supone que deben trascender ese tema cultural, ¿no? Pero también es lo que les hace tan controversiales, Exacto. ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, creo que la palabra esquizofrenia, ¿no? Como diagnóstico, como lo que representa y también tal vez por no saber exactamente lo que es algo que impresiona, es siempre una palabra dura, ¿no? Y yo he conocido personas que les dicen como, digamos, inclusive que médicos que prefieren decir a la persona ya no tiene esquizofrenia, ahora solo tiene trastorno bipolar, por ejemplo, o ya ahora lo que se ha quedado es una depresión, ¿no? Sí. Como si fuesen grados una misma condición o algo así. Pero tiene que ver, creo, porque los médicos quizás piensan que las personas no van a poder manejar, digamos, esa información y gestionar su propia salud, al fin de cuentas, ¿no? Pero también con la brutalidad, digamos, que trae el diagnóstico, Claro. ¿no? Esta palabra que significa casi que la muerte, ¿no? Claro. O sea, no trae la muerte, pero significa ahí te quedaste. Es verdad. Creo que ahí culturalmente estamos parecidos, ¿no? Es verdad. Con esto que contabas recién. Luciana, creo que ¿quiere quiere decir hablar? algo. Sigue. Sí, Lulu. Bueno, Luciana, ¿cuántos años tienes? 5. 5 años. Muchas gracias por estar aquí. ¿Es tu primera vez en un programa de radio? Sí. Ah, bueno, bienvenida. Está muy emocionada, como la mamá. Y eso sí, es bastante, sí, eso es lo que también, lo que hablábamos. Por ejemplo, decían, también vi una cartografía, por ejemplo, hay las enfermedades que se dicen universales, o sea, como la esquizofrenia, la demencia o la depresión, se hablan así. Pero en esta cartografía, que era un mapa, decía, hay algunas enfermedades mentales que son propias de cada región. Por ejemplo, nosotros en América del Sur nos decía que teníamos, por ejemplo, el mal de ojo o también el susto. Claro. Que es algo, o sea, cuando uno va, por ejemplo, al mercado San Francisco, cerca de San Roque, ven ahí a las señoras a las curanderas que curan justamente del susto a los niños, ¿no? Claro. Y hay una enfermedad, por ejemplo, que también había en esta cartografía propia. O sea, tú me contarás si esto no es demasiado arbitrario hacer este tipo de cartografías, eso también puede ser. Pero hay una de la tristeza extrema en Puerto Rico. Por ejemplo, si tú pierdes a alguien muy querido, hay unos niveles de ansiedad y uno comienza a gritar y a perder. O sea, perder la razón durante un rato, ¿no? Y esa está tipificada como la enfermedad de la tristeza extrema, por ejemplo. Ah, sí. Bueno, ahora el nuevo DSM ha catalogado casi que todos, ahora sí, creo que no sé si quedan algún comportamiento humano que no esté catalogado, pero hay sufrir de los nervios, por ejemplo. Sí. Entonces, esto que se pregunta como cómo está, si es que sufro de los nervios, ¿qué será, no? Sufrir de los nervios. Exacto, para cada persona es diferente. Claro. Pero eso ya está también catalogado. Eso es lo que vi también, exactamente. Y hay ahí, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama DAR en la India, y en la cual dicen, por ejemplo, que cuando se tiene relaciones íntimas, esta es enfermedad en la cual si se transmiten fluidos es que tú estás perdiendo estás perdiendo tu alma. Entonces eso pero es una enfermedad, realmente eso es lo que ellos dicen que es. Sí, bueno, eso también creo que es la forma de transmisión de muchas cosas
o sea, desde los griegos y todo, era la forma en que se transmitía el conocimiento, ¿no? La sabiduría, que se transmitía muchas cosas. Perdón. Bueno, ahorita se acaba de sumar a nosotros el Fabián. Queremos darle bienvenida. Hola con todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, y recordando que estamos en este programa radial Mente. y de mente. Realmente. Estamos hablando sobre la cultura y la locura y estábamos un poco hablando cómo se expresan en las diferentes culturas, se expresa la locura en las diferentes y cómo se acoge también en las diferentes culturas. Sobre eso, ¿cierto? ¿Tú crees que hay una diferente interpretación, digamos, que los despliegues del comportamiento humano se interpretan de diferentes maneras en las diferentes culturas? O sea, hay digamos, hablando justo de esto, de este intento de casi trascender la cultura para hacer unos códigos, ¿tú crees que eso es posible? Qué buena pregunta. Yo creo que es así como ahora es un gran debate. Hay esta ciencia que se llama la etnopsiquiatría, que ha sido bastante contestada, o sea, bastante criticada en Europa, por ejemplo. Que más bien se dice que hay una universalidad de términos científicos y justamente el hecho de pensar que se puede relativizar esto geográficamente es complicado. Pero si yo me puedo permitir, yo no soy psicóloga, pero si me puedo permitir, habiendo viajado un poco, yo sí creo. Creo que la noción mismo cambia. Sí. El hecho mismo de la mirada que tiene la sociedad. Sociedades, por ejemplo, como las de Asia del Sudeste, con personas que tienen enfermedades mentales, es completamente diferente a la que nosotros podríamos tener, como en América del Sur o en Europa, que son, por ejemplo, ahí en Camboya, por ejemplo, yo lo que estaba escuchando es que si tiene un familiar que padece, por ejemplo, esquizofrenia, justamente, está la manera en la cual la familia y la sociedad le acoge, es como si fuese, no digo como un ungido, sino como alguien bastante especial. Ajá, ajá. Y como que la familia tiene suerte de vivir esa otra realidad. Ajá. Y es una cosa loquísima, ¿no? O sea, de ahí los detalles yo no lo sé, pero en estas líneas que yo había leído sobre Camboya, es eso. En la India también se ve bastante eso. Cuando, por ejemplo, no sé si lo que veíamos es que, por ejemplo, en la depresión, personas que tenían depresión, chicos indios que tenían depresión, la familia realmente se volcaba totalmente para tratar de subsanar esa tristeza, haciendo un montón de fiestas en ese sentido. Entonces yo creo que sí puede cambiar, me da la impresión. Sí. Yo sí estoy también un poco, o sea, de acuerdo, digamos, con esa condición, porque por ejemplo, solo de nuestro mismo país cambia, de ciudad a ciudad, incluso de región a región o de provincia a provincia. Yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad, de vivir hace algún tiempo, casi 2 años en el Oriente, y ahí también hay como otra cosmovisión de las cosas, ¿no? Incluso de lo que es bueno, de lo que es malo, igual de lo que es loco, de lo que no es loco. Entonces ahí también se aprecia como la diferenciación entre lo uno y lo otro. Uh-huh. Entonces supongo que aparte en otro país debe ser incluso mucho más. Y una pregunta ahí. Si es que no es loco en ese contexto, entonces es loco. ¿Se entiende? O sea, si en ese contexto la persona, o sea, no se está patologizando desde el medio, ¿no es cierto? Desde las personas que están alrededor, entonces es patológico. No, claro, porque es con los ojos con los que los veas. Qué buena pregunta. Claro, no es loco, porque depende de los lentes con los que los veas. Es como lo que es ser bueno o ser malo.
Entonces depende mucho de la condición, ¿no es cierto? Para mí. Ajá, de los lentes con los que se vea. No sé, no sé, es complicado. Por ejemplo, yo viví 6 años en Francia cuando hice los estudios y allá en París era bastante violento, más bien estos temas de depresión, por ejemplo. Y enseguida la sociedad estigmatiza, siendo una sociedad bastante abierta como es la francesa, estigmatizaba a la persona que padecía, por ejemplo, la depresión. Unas depresiones clínicas o depresiones bastante rudas. Y mismo en los medios académicos o hasta en la sociedad en general, estas personas eran tratadas así como en su debilidad, ¿no? Lo que a mí me parecía bastante, o sea, viniendo de este lado del mundo, me parecía bastante rudo. Pues ahora la vida ya es ruda, más aún así, ¿no es cierto? De por sí la vida es De ruda. por sí es complicado. Entonces, sí, la manera en la cual, no sé, por ejemplo, los franceses pueden dibujar lo que es la locura, no se puede asemejar a lo que nosotros podemos pensar. No, lo clínico es universal, pero por ejemplo estaba pensando en nuestras comunidades indígenas, por ejemplo en el Cotopaxi y en el Chimborazo, sobre la manera en que ellos entienden estas enfermedades, que es completamente diferente, ¿no? Siempre es, y esta manera rural de entender se asemeja más a lo que se entiende en África, por ejemplo, en la ruralidad en África o en Asia mismo, ¿no? Eso más bien podrían ser como líneas así de estudio de la ruralidad. Yo creo que sí es definitivamente la cultura marca en cada un hito para determinar lo que es loco o no. Uh-huh. Porque incluso yo me acuerdo, bueno, trayendo referencia cuando viajé por primera vez a Estados Unidos, a mí sí no me golpeó como fuerte, por ejemplo, la diferencia en la feminidad. Ajá, como ya las mujeres sí se puede plantear para mí, ¿no? Y desde mi punto muy personal, una igualdad más real, ¿no? Ya en todo sentido. Entonces, bueno, y trayendo al contexto acá, por ejemplo, también si te pones a ver los lugares que son muy religiosos o no, tú puedes plantear que Dios habla contigo y eso podría plantearse como un delirio, como esquizofrenia. Mm. Mientras que eso quizás en una familia o en una comunidad muy religiosa está bien, ¿no? De hecho, serías considerado especial o así. Es verdad. Estamos así, nos quedamos pensando. Y justamente es que me quedé pensando también porque cuando yo hice archivo del Hospital San Lázaro, eran unas historias clínicas de 1902. Y es así bien interesante porque justamente decían, por ejemplo, unos enfermos que entraban al Hospital San Lázaro aquí en Quito. Y siempre habían 150 historias clínicas, en las 149 habían delirios religiosos, siempre. Por ejemplo, había una parte en eso, es una señora, en todas las historias clínicas también los pacientes describían, o sea, uno tiene 2 líneas de estos pacientes de 1902, de 1902. Luli, siéntate aquí, amor. Y ahí hablaban sobre los delirios y había una paciente que tenía un balde de agua y cogía los pecados que ella decía así en el aire y los ahogaba dentro de este balde de agua. Entonces son estos delirios religiosos, siempre, en todos claro. son estos Pero por ejemplo, si tú hablaras en una comunidad muy religiosa, no pasaría nada mucho. Claro. No sería considerada una persona loca. Mientras que en otro contexto es como que no. No, que está mal. Sí es verdad. Depende del contexto. Depende del contexto. Y también como, por ejemplo, las personas cuando tienen sueños, ¿no? Que en unas culturas los sueños se ven como visiones y inclusive la gente se reúne alrededor de estos relatos de los sueños y casi hasta toman decisiones muchas veces, ¿no? Y están analizando y pensando qué es lo que ha traído esto, qué místico está atrás del sueño, ¿no? Mientras que en otras culturas es así como ya,
O sea, Sí. hasta ahí llegó, ya está soñando cosas raras y está hablando, porque si compartes de eso, entonces ya se pone raro, ¿no? Parecería que el límite es si es que se nota, si es que se sabe, si es que se comparte y se ve raro, ¿no? Entonces ahí comenzamos a cuestionar. Ah, Yo pensaba de esto como, si es que, porque pensé como la pregunta esta de si se cae un árbol en el medio de un bosque, ¿no? Y nadie lo ve, se cae el árbol, ¿no? Es lo mismo como esta cosa de si es que alguien, si es que la cultura no piensa que esa persona está loco, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, ¿no? Pero yo pienso que mucho tiene que ver también con el sufrimiento. Entonces, ¿en qué momento la forma de ser, digamos, de una persona puede causarle sufrimiento? es verdad. Y ahí se puede tal vez pensar desde las diferentes luchas, digamos, desde cuando, por ejemplo, las personas negras, ¿no? Por ser negras han tenido que sufrir y ser excluidas. Las mujeres, por ser mujeres, hemos sido excluidas. Es verdad. O desde toda la lucha LGBTI, ¿no? Y entonces como eso en un contexto se ve como raro y entonces se excluye y causa sufrimiento, Es eso. ¿no? Como que tal vez, o sea, pensando en esa pregunta, capaz que lo que marcaría la diferencia, porque el contrario de eso es que la comunidad y la cultura pueda acoger eso y te parezca que es normal, ¿no? Recuerdo hace muchos años en el Oriente, justo que vos me hiciste acordar, había un señor que se cayó de un no sé qué piso. En el Oriente hay como mucho problema de consumo de alcohol que fue introducido, pues, o sea, fue una cosa. Pero bueno, el señor como estaba muy, muy borracho y se cayó de no sé qué piso. Pero se cae y se rompe la espalda. Entonces se queda inválido de los pies, de las piernas. Entonces, y esto hace todo un problema, ¿no? Se avisa a las autoridades, al rector de salud y toda la cosa, y se tiene que pensar en cuál es la acción que se tiene que tomar para esta persona con discapacidad, ¿no? Entonces, y de esas cosas que como se demora poder entender cuáles son las acciones que hay que tomar y tal, ya cuando se llega al territorio para ofrecer la ayuda, que era una silla de ruedas en un piso que es de selva, entonces que no iba a rodar pero ni a bala ni con 4x4, y el señor estaba caminando entre comillas, estaba moviendo con una cosa como una lona, no sé de qué material era, como un material natural, con cáscara de plátano abajo, que era lo que tenía a la mano. Entonces eso hacía que sea resbaloso y él se podía ir impulsando. Y no había ninguna discapacidad. O sea, para él le pasó esto y siguió con su vida. Claro, qué ¿No? impresionante. Pero como solamente aquí en nuestro mismo país, digamos, Claro. o sea, ir de Quito al Oriente y no tener la misma lectura sobre Las cosas, el problema, Es los impresionante. accesos, ¿no? Claro. Claro, y sobre digamos, sobre la vida en general, ¿no? Y todos los matices o problemas que puedas darle en general. Sobre uno mismo, es eso, ¿no? Sí. Es eso, qué impresionante, claro. Estaba pensando también en los países árabes donde el homosexualismo no solo es penado, o sea, no te meten a la cárcel, pero te meten en un hospital psiquiátrico, porque es una enfermedad. Claro. Y siendo un país en donde, o sea, en los países árabes a mí me parece que son bastante, las relaciones entre los hombres son bastante cercanas. Claro. Por ejemplo, siempre se están tocando, como no pueden hacerlo públicamente con las mujeres, los hombres son bastante cariñosos entre ellos. Y eso también, desde claro, nosotros no estamos Acostumbrados. Ajá, pero es bastante bonito, pero a la vez es completamente paradójico. Claro. Estas reacciones, ¿no? Culturales que son, claro. Sí. Sí. Quiero mandar un saludo a Pedro Chanabá, que está escuchando, y él hace, bueno, es un comentario, un saludo gigante, excelente programa. ¿El cambio de lenguaje y cultura puede provocar un brote? O sea, una descompensación psicótica. Qué buena pregunta. Yo leí una cosa en Hong Kong, por ejemplo. En Hong Kong había unos índices de anorexia de jóvenes
enorme. O sea, una cosa ya se volvió una preocupación de Estado. Esto. Y ellos decidieron cerrar, hacer una censura de este tema, de hablar, del hecho de hablar de la anorexia, con artículos occidentales. O sea, los artículos occidentales que hablaban de la anorexia fueron censurados. Y según este estudio, decía que había bajado drásticamente la anorexia. El mismo hecho de, o sea, según la explicación que yo leía, lo que ellos dicen es que ellos hacían esta explicación occidental de la anorexia, solo provocaba anorexia. Cuando se hizo una explicación más asiática sobre eso, sí, se acabó. O sea, no es que se haya eliminado totalmente, pero bajó radicalmente. Disminuyó. Ajá. Entonces yo sí creo que puede ser... Espérate un ratito. Entonces sí, a mí me parece que sí, que si bien no sé si sea brote, pero puede ser posible, ¿no? Estadísticamente, una de las, o sea, por el número de casos que hay, una de los desencadenantes, digamos, que hay, es el cambio de país. Entonces sí, o sea, es común de ver que alguien, o sea, que haya un brote psicótico en el momento de que hay un cambio de país. Sí, tal vez por ahí viene la pregunta, no sé, listo. pero es común que las personas que hayan tenido un brote psicótico cuenten que fue justo en el momento en que se fueron a vivir a otro país, sea o no por, digamos, por obligación, puede ser por estudios, ¿no? O sea, no necesita ser una situación extrema o sea, súper estresante, ¿no? Pero que sin duda siempre el cambio parece estresante. No sé si es que se puede hacer como una relación así como de causa y efecto, ¿no? Claro, no es en blanco y negro, claro. Pero tal vez sí o sea, se constituye en un factor estresante adicional. Claro. Especialmente cuando son, por ejemplo, idiomas diferentes, pero también porque no a todas las personas les pasa y evidentemente a más personas no les pasa, ¿no? El que si uno se va a otro país, no tiene un brote psicótico, no es una relación directa. Sí. Sí. Entonces así, sí. Yo estaba pensando yo me fui a la India y estaba en Nueva Delhi, en Old Delhi, y había tanta gente que estábamos en uno de esos mercados y había tanta gente que yo ya no caminaba, sino que ya te estaba llevando así la masa. Entonces estábamos así y yo dije, y comencé a pensar que si yo me caía, me iba a morir. O sea, me muero. O sea, ¿quién se va a parar? Me pisan y ya fue. Y yo nunca había tenido estos ataques de pánico. Pero en Francia son muy comunes. Por ejemplo, cuando tienen exámenes, yo tenía muchas compañeras francesas que les daba ataques de pánico y tenían estas bolsas de papel que respiraban dentro de la bolsa de papel para calmarse. Y ese día me dio a mí, o sea, lo que yo considero que fue un ataque de pánico, porque, claro, no podía, o sea, me daba la vuelta y había gente, entonces sentía que eso, claro, que tu humanidad no es nada, te sientes como una hormiga, ¿no? En eso, sí, yo creo que de ahí puede ser esos brotes, puede ser. Y de esto que dices, así como es común los ataques de pánico. Viste que eso parece como una cosa como si fuese cultural. Sí, claro, es verdad. ¿Tú de qué crees, o ustedes qué creen de qué creen que depende eso? Porque es interesante como lo que dices, como lo de la anorexia, casi como si uno no estuviese expuesto al concepto, digamos, entonces no pasa, ¿no? Claro. Pero ¿de qué dependerá así que en una cultura se repita más un tipo de trastorno que otra? ¿De qué dependerá? Esa es una súper buena pregunta. Creo que depende de varias cosas. Se depende de muchas cosas. Debería depender de un análisis más profundo, ¿no? Pero de un montón de cosas. Claro, yo pensaría que, por ejemplo, la relación con los padres, la cercanía a la familia. Bueno, por ejemplo, para mí la presión del ascenso social y económico también. Porque, por ejemplo, yo cuando vivía en el Oriente igual tuve la oportunidad de casi
vivía en el Tena y estaba a 1 hora de Misahuallí, no menos, a media hora de Misahuallí. Entonces tú entras y o sea, y toda la gente que iba a visitar decía aquí, como que aquí el dinero no importa y el tiempo pasa y pasa. Y es una presión tan diferente a la que uno cuando vive en una ciudad grande como en Quito, ponte. Y justo yo también había leído un reporte que, por ejemplo, en Quito están las mujeres, o sea, las mujeres que más quieren viajar por relación de mejorar su nivel académico están en Quito. O sea, básicamente hay más competencia para mejorar tu nivel académico en Quito. Entonces, por ejemplo, tú cuando vives en otra ciudad se siente como la relajación, por decirlo así. No hay esa presión de ascenso social, ascenso cultural. Yo entendería que todos esos factores, la cercanía a la familia, el nivel económico, incluso físico. Y por ejemplo, no sé si han leído ahora que en Asia todas las mujeres operan para tener no sé si es verdad o es mentira. No tiene la oportunidad de estar en Asia, pero como que siguen ya unos patrones muy, muy fuertes de belleza, ¿no? Y una operación tras otra operación y que hay que arreglarse la nariz y los ojos así, que el párpado así. Entonces, obviamente eso debe de provocar a largo plazo algo, un trastorno, porque imagínate, ya estamos, o sea, ya, y eso se suma uno, por ejemplo, tú, lo que nos dices de que en Francia siempre antes de hacer eso, aquí no, podría no ser tanto la norma, ¿no? Como que se ríen, mejor no sé nada, no importa, soy yo. Claro, son otros niveles. Claro. Claro, allá es una enfermedad casi eh, que preocupa al Estado, estas cosas de la ansiedad. La ansiedad es una de las cosas que en la cultura ya europea no pueden manejar, creo yo. Y ansiedad viene de una raíz muy antigua, ang, que significa estrecho. Y decía que son, lo que ansiedad quiere decir es que no te puedes mover, que estás así como, o sea, atrapado. Exactamente, en ese sentido. Y creo que justamente en esa sociedad, en esas sociedades europeas, no pueden manejar el nivel de ansiedad. Cuando vienen aquí franceses, no sé, europeos, ellos a veces preguntan, pero ¿cómo pueden hacer? O sea, aquí hay tantos problemas y todo, y ustedes fluye, así es como dices, así como va todo fluyendo. Nosotros yo creo que son otros tipos otras cosas que nosotros no podemos manejar. Decían que, claro. ¿no es cierto? ¿Y qué será la locura aquí, en nuestra cultura? Qué buena pregunta. En la cultura latinoamericana. Ponte el no querer casarse o no tener hijos, creería yo que alguien que, o bueno, creo que está cambiando ahora, ¿no? Un poco. Pero yo creería que si tú dices, no me quiero casar, es como que, este man está loco. O no quiero tener hijos, como que este man está loco. Igual. Porque obviamente aparte ¿no? De todos los trastornos que... O por ejemplo, no quiero tener dinero también. Eso me parece... Yo hace 3 años diría este man que está loco, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Claro. Son como casi estándares, ¿no? Romper con esos estándares es visto como una locura. O no quiero viajar. También. Y es como un poco también, es como creo que una mirada egoísta porque no es entender al otro bajo sus propios argumentos y bajo su propio bienestar que entender que él simplemente se siente mejor o más seguro o más estable o más cómodo así. Quizás no le gusta viajar o tiene miedo y él en el fondo él está bien, ¿no? Parecería que lo que es mejor es al revés, porque él está bien, él se siente bien así. Entonces él en pocas está buscando su propia seguridad. Entonces al decir yo no quiero viajar, él está buscando su propio bienestar, ¿no? Sí. Sí, puede ser. Quizás porque al final tú decías cuando se rompe la norma, ¿no? Porque todo lo que vos dijiste era como que es que no me quiero casar, bueno, se espera que nos casemos, no quieres tener hijos, se espera que tengas hijos, ¿no? Como romper esa norma y la cultura sí establece muchas de esas normas, ¿no? Entonces quizás también eso es lo que nos da los parámetros para establecer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está loco, qué es lo que no está loco, ¿no? Que se acepta y que no, porque también dentro de esa locura se ve que unas cosas se pueden aceptar y otras no.
Sí, son cosas súper diferentes, las cuales, cosas que por ejemplo se aceptan fácilmente aquí y no se aceptan en otros lugares. Por ejemplo, lo que decías también de la cercanía de las personas. En Europa uno no puede estar, uno aquí toca bastante, ¿no? Nos pasa que estamos así, no les conocemos y ya estamos así como, ¿cómo estás? No sé qué. Somos unas personas bien de tacto, ¿no? Ajá. Y en Francia a mí me pasó que yo venía de aquí, nunca había viajado antes, fui a estudiar allá y también con mis compañeros les tocaba y todo. Y todos, cuando yo comencé a estudiar, claro, me decían siempre, te invito a mi casa a estudiar. Y yo, ¿pero por qué me invitan a la casa a estudiar? Además que yo era la más ñoña de las ñoñas cuando yo llegué allá. Y yo no entendía. Y mi amiga brasilera, yo tenía una amiga, me dijo, para de tocar a la gente, Cecilia, para. Porque aquí todo el mundo va a creer que es otra cosa. Y yo, claro. Entonces, cuando yo llegué después de años de aquí, no tocaba a nadie, eso era peor. Así como todo el mundo era así, ¿por qué te pasa? Y yo, hasta, claro, son otras. Hasta ahora. Hasta ahora, no, ya ha pasado tiempo. Bueno, vamos a ir cerrando y no sé si quisieran decir algo así como algo que se les ocurre sobre un pensamiento así medio final, definitivo. Sobre la locura y la cultura. Bueno, mi mensaje de conclusión o recomendación, que como que seamos abiertos un poco, ¿no? Que tratemos de eliminar las barreras en medida de lo posible y darse cuenta que la locura también es en doble vía. Si yo le veo a él como loco yo me siento bien así en mi zona de confort, pero para los demás también puede que yo esté loco. Entonces, al tratar de respetar un poco más a todos, creo que podemos manejarnos y fluir un poco más. Sí, yo concuerdo. En este llamado para ser más abiertos, ¿no? Y entender y ver dónde estamos situados para ver cuál es esa verdad. Entonces eso me parece. Muchas gracias, Jaime. Yo te agradezco también por haber venido. Estamos aquí nosotros siempre cada 15 días, así que no sea la primera y última. Qué linda, muchas gracias. Y creo especialmente porque este tema creo que se puede seguir pensando. A mí como más que una conclusión se me quedan algunas preguntas, ¿no? Como en realidad, o sea, cómo se establecen estos parámetros, ¿no? De la cultura y cómo van cambiando porque se demoran tanto en cambiar. Es verdad. ¿No? Y entonces también quizás tiene que ver en cómo se va arrastrando esos estigmas, ¿no? Alrededor de los problemas de salud mental, ¿no? Como que se me quedaron más preguntas, entonces espero que podamos tener otro programa. Qué bien. Para hablar de la venganza. Súper. Y muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, y este es el programa radial. Mente. Y de mente. Nos vemos en 2 semanas más con el programa en 2 jueves. No se olviden en seguirnos en las redes sociales, en Flaxo Radio, y también estamos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.